Comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bien lo decía Gisela ahora, explicando que hemos arrancado esta serie de webinars desde hace 15 días. Y bueno, lo primero fue un poco entender la planeación urbana como un todo, y en ese todo vamos a empezar a ver otros sistemas que hacen parte de ese concepto general de planeación urbana, y justamente vamos a hablar del sistema de movilidad. El objetivo básico de esta charla con los asistentes es un poco entender qué es el sistema de movilidad urbana, por qué es importante centrarnos en ese sistema de movilidad urbana como parte de los componentes estratégicos de desarrollo de la ciudad, y bueno, tener alguna discusión alrededor de este tema. En ese orden de ideas, pues voy a dar inicio a mi presentación. Lo primero que quiero mencionar y que seguramente todos sabemos es que la movilidad urbana hoy en día, dado que la mayoría de la gente vive en las ciudades, enfrenta una serie de retos, retos que están asociados primero a la congestión, congestión que se da porque cada vez hay más vehículos particulares, porque no hay condiciones adecuadas de movilización, porque no se ofrecen alternativas adecuadas de movilización, porque la gente quiere cada vez más usar el vehículo privado y no acceder a otros medios de transporte como el transporte público, el no motorizado o los sistemas peatonales para acceder a los bienes o servicios, de tal manera que el problema de congestión está generando grandes dificultades en las ciudades en términos de pérdidas de tiempo, y pues otra cantidad de factores que están asociados a este problema. Lo segundo, que también deriva de lo anterior, es el tema de muchas emisiones de gases de efecto invernadero producto del gran número de vehículos que se movilizan en las ciudades. Se estima, como ven en la presentación, que de no modificarse los patrones de desarrollo, las emisiones de gases de efecto invernadero se incrementarán en 170 millones de toneladas de CO2 a 440 millones para el 2030. Esto quiere decir que tenemos que pensar a través de la movilidad en una solución que permita que estos efectos se disminuyan de manera importante. Otro tema dentro de la movilidad urbana es el tema de los accidentes. Las infraestructuras no son adecuadas, no hay una adecuada señalización, los sistemas de control de tráfico y semaforización no funcionan adecuadamente, pero tampoco las vías eh, que usan los usuarios en general de la movilidad son adecuadas, y eso hace que tengamos muertes por accidentes de tránsito de manera muy importante, generando no solo mortalidad, sino morbilidad por lesionados graves y costos muy altos en el sistema de salud por este tema. Estos temas, adicional a que la forma como han crecido las ciudades se ha hecho de, como lo hemos venido diciendo, de manera distante, dispersa y desconectada, ha llevado a que se den una serie de soluciones para esto, pero lo que es importante anotar es que las soluciones principalmente se han dado en términos de infraestructura. Esto sin considerar que la infraestructura debe permitir accesibilidad, debe permitir una conectividad efectiva, debe lograr que los usuarios de la vía la puedan usar de manera adecuada. Y por eso es tan importante pensar cómo concebir este tema de la movilidad urbana sustentable para poder dar solución a este tema. En ese orden de ideas, lo primero que hemos venido insistiendo es que cuando pensemos en proyectos de movilidad urbana sustentable no lo podemos hacer de manera aislada. La ciudad debe verse integralmente y servir al interés común de quienes las habitan. Esto para notar que cualquier decisión que se tome de política pública en cualquiera de los sectores, que sea en educación, en salud, en movilidad, en cualquiera de los sectores, tiene un impacto sobre el territorio. Y efectivamente en el territorio vive gente, por lo cual siempre que pensemos en sistema de movilidad urbana, debemos pensar de manera integrada en la ciudad. En la imagen que ustedes ven, es una imagen de Curitiba, que como bien sabemos desde los años 70 se volvió un referente importante en temas de desarrollo urbano, pero principalmente de desarrollo urbano orientado al transporte, garantizando efectivamente que el sistema de movilidad tenga concordancia con el funcionamiento de la ciudad. Por eso es que la ciudad debe pensarse de manera eh, organizada, viendo una visión sistémica que asocie el territorio, el desarrollo urbano y la movilidad. Esto porque si se piensa el desarrollo urbano en este sentido, se permite que lo que se dedique a inversiones del sector público y del sector privado pues sea óptimo.
tenemos conocimiento de proyectos que se han emprendido en ciudades y esos proyectos, aunque se les ha invertido mucho dinero desde el sector público y el sector privado, han sido proyectos que no son exitosos. Y eso es justamente porque no se ha visto la ciudad como un todo, no se ha visto como desde el punto de vista sistémico, y adicionalmente ha pasado otras cosas, que es otro tema que aparece allí, es que los proyectos en general de la ciudad, pero principalmente o de manera muy recurrente, los proyectos de movilidad urbana no pueden ser la idea emblemática de los gobernantes. Eso lo que ha traído es que muchos proyectos hayan muerto por las discusiones políticas, por entrar en la confrontación política, y no se permite que hayan proyectos que tengan continuidad y que den una verdadera solución a la movilidad urbana sustentable. Eso implica adicionalmente que cuando pensemos en movilidad urbana sustentable y pensemos en el sistema de movilidad, consideremos una visión de largo plazo que considere tres elementos fundamentales: la protección y tutela del medio ambiente, porque a partir de los reservas naturales y de la valoración de los recursos naturales es que se debe pensar en el ordenamiento de la ciudad, en el ordenamiento territorial. Pero lo segundo es que esa visión de largo plazo debe pensar en la optimización de la infraestructura para la movilidad, la prestación de los servicios públicos y sociales, y también prever la integración socioeconómica y espacial del territorio urbano-rural a nivel nacional e internacional. Eso lo que nos lleva es a ver un tema que hemos denominado el ordenamiento estratégico, teniendo en cuenta que las ciudades cada vez tienen, digamos, una manera de actuar distinta. Hoy en día, lo que se llaman ciudades se desarrollan más allá de sus límites territoriales y político-administrativos. Esto quiere decir que las ciudades no viven solas, sino que interactúan con ciudades que están en su entorno regional, y por eso ya empezamos a hablar de otros niveles territoriales de organización. Eso implica que haya un redimensionamiento del rol de los territorios en los procesos de ordenamiento territorial, y por eso empezamos a hablar de ciudades-región o de grandes regiones como megalópolis o zonas metropolitanas. Es básicamente porque lo que encontramos es que las ciudades deben tener un interrelacionamiento con quienes están en su entorno para hacer intercambio de bienes, servicios, etcétera. El principio de acción de esta estrategia es el trabajo asociativo, que genera mejoras en la productividad económica, en la calidad de vida y de la región, y es lo que conocemos como desarrollo regional. De tal manera que el nuevo rol de los territorios es generar complementariedades mediante la conformación de redes de ciudades y regiones, cosa que no puede ser posible, y ahora lo vamos a ver, si no se cuenta con un sistema de movilidad que esté debidamente estructurado para dar solución y para tener un poco la vista puesta sobre esa mirada. Ese ordenamiento estratégico implica entonces pensar en la ciudad desde tres estructuras básicas eh, para su organización. Primero, la estructura ecológica principal, que como lo mencionaba, es la base para el ordenamiento territorial y está conformada por la red de corredores ambientales, los sistemas de áreas protegidas, los cuerpos de agua, los parques urbanos, los corredores ecológicos, es decir, todos aquellos elementos que van a garantizar que la ciudad tenga una sostenibilidad ambiental. Luego, la estructura funcional y de servicios, que garantiza que los elementos de la estructura socioeconómica y espacial, que básicamente es la oferta de servicios que tiene la ciudad, y las áreas residenciales cumplan adecuadamente sus respectivas funciones y se garantice que la ciudad funcione adecuadamente. En esta estructura funcional y de servicios tenemos los sistemas generales de servicios públicos, agua, luz, gas, sistemas de telecomunicaciones, como ustedes observan, el sistema de movilidad, que es parte fundamental de esta estructura funcional y de servicios, y lo que llamamos el sistema de equipamientos. Y una tercera estructura en este ordenamiento estratégico es la socioeconómica y espacial, que son los espacios de la ciudad que concentran actividades económicas y de servicios para garantizar el equilibrio urbano y rural en la prestación de servicios, la cohesión social, la integración de la ciudad a diferentes escalas y el desarrollo económico para todos los habitantes. Como ven, un poco en esa gráfica, en ese mapa que aparece allí, pues están ubicadas estas estructuras ecológicas que deben conservarse, están todas las redes, principalmente destacada la red de movilidad, y luego la estructura socioeconómica y espacial, que es a donde la gente recurre para obtener bien esos servicios. Y como ven, esa estructura de movilidad pues es la que permite que haya un adecuado funcionamiento de esa estructura socioeconómica y espacial. Por eso es tan importante
que cuando pensemos en ordenamiento estratégico siempre tengamos en mente estas tres estructuras dentro de la organización de la ciudad. Vamos entonces al sistema de movilidad urbana, que ustedes lo ven, hace parte de esa estructura funcional y de servicios. Lo primero que tenemos que decir, pues que el sistema de movilidad es uno de los componentes de la estructura socioeconómica, de la estructura funcional y de servicios, y lo que debe hacer el sistema de movilidad urbana es atender los requerimientos de movilidad de pasajeros y de carga en la zona urbana y el área rural y conectar la ciudad con las ciudades vecinas. Nuevamente, en este concepto de que las ciudades son ciudades que no funcionan solas, que son zonas metropolitanas, que son ciudades de región, que son megalópolis, de tal manera que lo que debe hacer el sistema de movilidad es garantizar esa conectividad para el transporte de pasajeros y de cargas, de tal manera que se logra un adecuado funcionamiento de la ciudad. El sistema de movilidad urbana lo que hace es que integra de manera jerarquizada e independiente los modos de transporte de personas y de carga con los diferentes tipos de vías y espacios públicos de la ciudad y del territorio rural. Cuando hablamos de lo urbano, no podemos dejar de considerar que las ciudades no solo tienen esa parte urbana desarrollada, sino que tienen una zona rural donde también habita gente y donde hay actividades que necesariamente tienen que conectarse con la ciudad. De tal manera que este sistema de movilidad actúa de manera interdependiente como lo mencionábamos, con la estructura socioeconómica y espacial. Debemos garantizar que el sistema de movilidad permita esa conectividad dentro de la ciudad y hacia afuera con la zona rural y con las ciudades cercanas a ellos. El sistema de movilidad urbana a nivel urbano garantiza la movilidad y conexión entre las zonas de servicios y los tejidos residenciales que existen a su alrededor. Por eso es tan importante que cuando pensemos en una solución de movilidad, pensemos efectivamente si va a atender efectivamente las demandas de desplazamientos de orígenes y destino de quienes son los usuarios de la vía, que como vemos básicamente son los pasajeros que se mueven en los diferentes modos de transporte y los servicios de mercancías que tienen que disponerse para el funcionamiento adecuado de la ciudad. Y a nivel rural, pues conecta a los poblados rurales y las áreas de actividad existentes en su interior y con la ciudad. El sistema de movilidad urbana tiene una estructura básica, o así pues lo concebimos, y está conformado por el subsistema vial, el subsistema de servicios de transporte y el subsistema de regulación y control. Es decir, que cada vez que pensemos en el sistema de movilidad urbana no podemos dejar de pensar en estos tres principales componentes. Al final veremos una gráfica que reúne cada uno de ellos. Pero el subsistema vial, ¿por qué está compuesto? Está compuesto por la red vial que comunica los asentamientos humanos entre sí. Y ahí encontramos las vialidades principales, las vialidades secundarias, las vialidades locales, las alamedas y pasos peatonales, la red de ciclovialidades y las vialidades rurales. De esta manera, vemos que si no existe esta estructura dentro del subsistema vial, que es esa red vial, pues va a ser muy difícil tener una comunicación eficiente y efectiva entre los diferentes sectores urbanos y rurales y con el resto de ciudades que se encuentran alrededor. Luego está el subsistema de transporte. Ese subsistema de transporte debe responder a los deseos de viaje de la población y a las necesidades de movilización de la carga. Es decir, para su estructuración debe atender los orígenes y destinos. Y allí encontramos todas las redes que pueden prestar servicios de transporte en la ciudad. Así encontramos las redes de transporte masivo, donde están los metros, trenes, la red de corredores troncales de buses, que hoy pues, han tenido, digamos, un desarrollo muy importante en las ciudades latinoamericanas, muchos de ellos funcionando como sistemas troncoalimentados, de tal manera que aparecen también en el panorama del subsistema de transporte, lo que se denominan rutas alimentadoras de esos corredores troncales. Red de transporte público de otras modalidades, lo que llamamos el transporte público concesionado en México, que pues usa los servicios de las vías para prestar servicios de transporte con una modalidad, que es la modalidad del hombre camión, pero también encontramos allí que también a través de los sistemas de bicicletas se está imponiendo también en algunas ciudades mexicanas y en muchas ciudades de Latinoamérica el transporte
público individual taxi, que también vale la pena notarlo aquí, no lo podemos dejar por fuera de los servicios de transporte. Sin duda, el transporte privado, que como sabemos tiene una gran participación en la movilidad de la ciudad, pero que tenemos que buscar cómo, a través de nuestros procesos de planeación de la movilidad urbana sustentable, logramos tener un uso más racional del vehículo privado. Pero luego, dentro de todo este sistema de transporte, está la red de estacionamientos públicos, que puede darse en vía o fuera de la vía, o en espacios específicos que son de propiedad pública, privada o mixta. También hacen parte de esto los terminales de pasajeros, de transporte urbano e interurbano, lo que conocemos como intercambiadores modales, o para el caso del Distrito Federal, los CETRAM, y también las terminales de carga. El tema de carga es un tema que está bastante olvidado dentro del sistema de movilidad urbana, y toda esa logística de organización del transporte de carga no tiene la atención debida, pero hace parte de este subsistema de transporte y debe pensarse cómo se suministra una adecuada infraestructura y una adecuada logística del servicio de transporte de carga para garantizar un mejor funcionamiento de la ciudad. El subsistema de regulación y control, en concreto, está, digamos, formada por los centros de control de tráfico, la red de semáforos, los sistemas tecnológicos de vigilancia y control de la operación de tráfico, de tal manera que también cada vez se va buscando que haya sistemas inteligentes de control de tráfico que garanticen que la ciudad se mueve adecuadamente. De esta forma, vemos cómo el sistema de movilidad tiene tres componentes fundamentales para su funcionamiento, que son las vías, la red de servicios de transporte y los subsistemas de regulación y control. Pero el sistema de movilidad urbana tiene objetivos importantes que los vamos un poco avisorando a lo largo de la presentación, pero principalmente lograr un transporte urbano regional integrado, eficiente, competitivo, en operación con una red vial jerarquizada que garantice una regulación del tráfico en función de los modos de transporte que se utilicen, y dar respuestas a las necesidades internas de conexión con los flujos externos de movilidad de pasajeros y de carga. Es decir, el sistema de movilidad urbana es como el sistema de circulación del cuerpo humano, pero para las ciudades, de tal forma que tiene una gran importancia dentro de esa estructura funcional y de servicios de la ciudad. Igualmente tiene, excúsenme, como objetivo articular de forma eficiente y competitiva, pues esos tres componentes. El sistema debe garantizar que esos tres componentes funcionen articuladamente, eficientemente y de forma competitiva para garantizar la movilidad de los ciudadanos, pero también tiene como objetivo estructurar el ordenamiento urbano regional. Si nosotros vemos los tres, las tres estructuras funcionales de la ciudad, pues vemos que si hay un buen sistema de movilidad, pues se logra de manera importante estructurar el ordenamiento urbano y regional. Si hubiese una planeación seria de las ciudades, el subsistema de movilidad debería permitir estructurar este ordenamiento urbano regional. Por supuesto, mejorar la productividad de las ciudades, conectar las terminales de transporte y de carga interurbano, es decir, pues ese sistema es la conexión entre los puntos donde la gente tiene que hacer sus actividades, bien sea académicas, de trabajo, de diversión, etcétera, etcétera. Y también el sistema de movilidad puede contener la conurbación de los municipios vecinos si hay una red efectivamente conectada y eficiente. Es decir, podríamos evitar que cada vez las ciudades se vayan ensanchando más porque se van pegando los municipios cercanos si lográramos una conectividad efectiva donde la gente no solo use su ciudad como ciudad dormitorio, sino que pueda ir y volver de los centros distintos de las diferentes zonas para solicitar y hacer uso de los bienes o servicios. Lo otro es reducir los niveles de contaminación ambiental por fuentes móviles. ¿Eso qué implica? Que en la medida en que las estructuras del subsistema del sistema de movilidad urbana se diseñen adecuadamente, por supuesto, vamos a tener vías que permiten cierto tipo de vehículos, vamos a tener mejor conectividad, a promover modos no motorizados, a generar infraestructuras que permita que la gente pueda conectarse
con sus puntos de interés a través de otros medios de transporte. Y eso implica también incorporar criterios ambientales para producir un sistema de movilidad ecoeficiente. O sea, desde el mismo sistema de movilidad, cuando se estructura, podemos incorporar qué criterios son aquellos que permiten que haya una movilidad ecoeficiente, que se reduzcan los gases de efecto invernadero, que se reduzcan los contaminantes locales, lo cual tiene efectos inmediatos en temas de salud, principalmente en lo que tiene que ver con enfermedades respiratorias agudas. Ahora bien, si el sistema está bien estructurado y bien diseñado, podemos disminuir los tiempos de viaje y los costos de operación vehicular. Hay un tema económico muy importante cuando no hay una red de movilidad, un sistema de movilidad urbano eficiente. ¿Qué otro objetivo del sistema? Reducir los flujos de tráfico de pasajeros y de carga en las zonas urbanas con destino a otras ciudades y regiones del país. Eso implica que el sistema de movilidad organice los puntos de conexión de las zonas externas con el transporte urbano a través de infraestructuras que permitan fácilmente ese intercambio y que impidan que vehículos que no tienen que ingresar a la zona urbana lo hagan. Eso es simplemente organizar adecuadamente la logística de movilidad y de movilidad de pasajeros y de carga para tener, digamos, una mayor eficiencia en la movilidad. Y por supuesto, incrementar la seguridad vial y disminuir los índices de accidentalidad. Y esto está asociado a que el sistema de movilidad debe garantizar condiciones y documentos y reglas técnicas para los temas de señalización que garanticen que los usuarios del sistema de movilidad, que no solo son peatones o ciclistas, sino también los usuarios del vehículo particular y del transporte público, puedan hacerlo de manera tranquila porque cuentan con una infraestructura que tiene condiciones técnicas de señalización que puede ser usada fácilmente por todos quienes hacen uso de los elementos viales. Eso nos lleva a que tengamos que cada vez más estar pensando en un concepto de movilidad orientado a mejorar la productividad de la ciudad mediante acciones coordinadas entre los distintos elementos que conforman el sistema de movilidad. Por eso cada vez que pensemos en proyectos en la ciudad, si incluimos un concepto de movilidad de esta categoría, podemos pensar en proyectos eficientes, seguros y económicos que tiendan a la generación de un sistema de transporte eficiente que mejore la competitividad de la ciudad. De tal manera que, como vamos viendo, el sistema de movilidad urbana es una de las estructuras o de los componentes de la estructura funcional y de servicios que garantiza muchos beneficios a la ciudad. Y esto porque la movilidad guarda relación directa no solo con el desarrollo urbano, sino con el desarrollo social, con el desarrollo turístico, entre otros, y debe también pensar que debe reconocer que se integren las diferentes formas o modos de transporte. O sea, cada vez más se tiende a que ese concepto de movilidad dentro del sistema de movilidad urbana sea un sistema que considere la multimodalidad como uno de sus principios, donde dentro de esos modos de transporte esté como eje principal del sistema de movilidad el peatón. Y alrededor de eso, del peatón como cabeza del sistema de movilidad, pues el resto de usuarios de la vía. De esta manera, y para concluir, vemos cómo el sistema de planeación urbana no puede verse, digamos, alejado de la planeación urbana y de la logística del territorio. No podemos pensar un sistema de movilidad urbana que no considere el uso del suelo y las proyecciones socioeconómicas. Para hablar de planeación de la movilidad, no podemos omitir esos aspectos anteriores. Planeación urbana, logística del territorio, uso del suelo y proyecciones socioeconómicas. Pero la planeación de la movilidad urbana, además, debe centrarse dentro de ese sistema de movilidad con sus dos componentes principales. La infraestructura, que también debe pensarse desde dos aspectos: la jerarquización de la infraestructura de transporte, es decir, qué tipo de vialidades necesito dentro de mi sistema de movilidad urbana que obedezca a las necesidades de usos del suelo y a las necesidades de conectividad. Pero esa jerarquización e identificación de la infraestructura para el transporte no solo debe pensarse, sino gestionarse. Y gestionar la infraestructura implica dos temas: construirla, pero no solo construirla, sino mantenerla para garantizar que
todo el tiempo el sistema de movilidad está en perfectas condiciones y garantiza un adecuado flujo del movimiento de pasajeros y carga dentro del sistema. Y el otro componente es el tema de los servicios de transporte, donde nunca debemos dejar de ver por lo menos estos 4 servicios de transporte. El público colectivo, el público individual, en donde siempre debemos propender por la integración del sistema. Es decir, que el sistema puede ser usado de manera integrada por el ciudadano a través de integración de medio de pago, de infraestructuras adecuadas para la operación, integrarlo a través de servicios, de tal manera que no tengamos superposición de rutas, que no tengamos sobreoferta de vehículos, efectivamente que cada uno de los modos que ofrezcan las ciudades presten un servicio a los ciudadanos dependiendo de sus necesidades, que el tipo de vehículos que utilicemos obedezcan a la infraestructura vial y hagan, digamos, caso un poco de la jerarquía que se ha definido para la infraestructura. Ahora, los servicios de transporte privado, donde pues cada vez, como sabemos, aumenta el número de vehículos particulares, debemos pensar en el concepto de gestión del vehículo privado dentro del sistema de movilidad urbana. ¿Cómo hacer que el ciudadano haga un uso racional del vehículo privado? Que pueda compartir su coche, que no lo use para ir al supermercado que está a 2 cuadras de su casa. Es decir, buscar que el vehículo privado como un servicio de transporte sea usado racionalmente, sea usado para los temas que efectivamente se requieren. Y luego el no motorizado, que lo que implica es que haya disponibilidad de redes de transporte no motorizado, redes de infraestructura ciclista, redes para los peatones, porque esto pues sin duda garantiza que ese propósito de promover los no motorizados pues se dé, pero si existen las condiciones. Y por último, los servicios de carga, que implican necesariamente ordenamiento logístico, que implican infraestructura necesaria para su operación y reglas y normas que permitan que ese transporte de carga funcione adecuadamente, que no tengamos una vía de alto tráfico donde están camiones descargando a las horas pico, a las horas de mayor afluencia de vehículos o de personas sobre las vías. Pero esto no podría hacerse si no se cuenta con una adecuada gestión de la movilidad y para eso se requiere una institucionalidad fuerte. El sistema de movilidad debe ser administrado de manera eficiente y hemos olvidado la necesidad de una fuerte institucionalidad para que ese sistema de movilidad urbana sea bien administrado y para que los sistemas de regulación y control que deben estar debidamente normados y tener sus sanciones correspondientes, pues actúe para que cada vez los ciudadanos tengan un mayor y adecuado y eficiente uso del sistema de movilidad para garantizar pues aspectos como seguridad vial. Y esa gestión de la movilidad a través de esta institucionalidad debe generar capacitación y comunicación. Capacitación y cada vez más conciencia en el uso del sistema de movilidad urbana, pero también comunicación permanente con los usuarios del sistema de movilidad. Comunicación antes de los proyectos, durante la operación de los proyectos. Muchas veces el sistema funciona sin que, por ejemplo, los usuarios tengan información clara que hay un cierre vial por una obra específica. Tiene que haber una comunicación permanente con los usuarios. Solo teniendo estos elementos de conexión de la planeación de la movilidad con la planeación urbana logística del territorio, una gestión del sistema de movilidad de la infraestructura y los servicios de transporte, podemos garantizar eso que llamamos la sostenibilidad, la movilidad urbana sostenible, que debe ser sostenible desde el punto social, económico y ambiental. Estos conceptos generales queríamos compartir con ustedes el día de hoy para pues, abrir también, digamos, nuestras conversaciones y temas posteriores a temas de mayor detalle que tienen que ver un poco más con cómo llevar a cabo una verdadera organización de un sistema de movilidad urbana en las ciudades. Muchas gracias por tu atención y quedo entonces atento a sus inquietudes, comentarios, aportes o preguntas. Bueno, gracias, Fer. De hecho, tenemos una pregunta. Orlando Oviedo menciona en el área de preguntas, uno de los estados donde trabajamos como organización de la sociedad civil, los proyectos se han convertido en la idea emblemática del gobernante en turno, tales que distribuidores viales que resultan altamente costosos y reducen la integración ciudadana
debido a la discriminación, segregación, tránsito inducido, etcétera. Agradecemos su seminario y nuestra pregunta es, ¿qué nos sugiere para realizar políticas públicas que también beneficien al gobernante en turno en sus proyectos de desarrollo político electoral? Es decir, ¿cómo hacerle ver a él y a su equipo que pueden realizar otras obras que además de beneficiar a la población, también le benefician a él en su carrera política? Muy bien, interesante pregunta. Ayer tuvimos una sesión sobre sistemas integrados de transporte público en el curso de líderes y hubo exactamente la misma inquietud. Tengo que decir que es uno de los temas más difíciles de coordinar o de responder. Sin embargo, creo que hay experiencias en algunos países que han permitido que efectivamente los proyectos que son necesarios para la ciudad, y me voy a volver un poco en mi presentación casi a la primera diapositiva, es cómo hacer entender a los gobernantes que la ciudad debe servir al interés común de quienes las habitan. Cualquier decisión que se tome de proyectos tiene un impacto sobre el territorio y tiene un impacto sobre el ciudadano. ¿Qué ha pasado un poco para garantizar que esos proyectos efectivamente no se vuelvan la idea emblemática del gobernante? Es generar procesos de planeación que estén debidamente normados, lograr herramientas de planeación que obliguen a los gobernantes a lo que se denomina la continuidad de los proyectos. Y asocio, digamos, un poco otro tema, y es que los técnicos tenemos la obligación de hacer ver a los gobernantes cuáles son sus triunfos políticos con la implantación de los proyectos. Triunfos políticos que no solamente se dan cuando se tiene el proyecto al final, sino que son triunfos políticos que se dan desde el mismo planteamiento del proyecto hasta su ejecución. Y por eso es tan importante un tema que vimos al final, y me voy a la diapositiva final, el tema de comunicación permanente con los ciudadanos. Si nosotros a los proyectos les hacemos adecuadas estrategias de comunicación, podemos generar en los gobernantes una serie de cobro de réditos políticos a lo largo de los proyectos. Cuando se anuncia el proyecto, cuando se obtienen los recursos, cuando se logran las licitaciones, cuando se tienen los primeros kilómetros o cuando se tienen las primeras obras construidas, cuando se está preparando su operación, cuando entra en operación y después de la operación para estar vendiendo los beneficios. Yo creo que la equivocación está un poco, pues, digamos, la deficiencia está un poco en que no hay normas fuertes sobre los procesos y herramientas de planeación que tengan, digamos, dientes que garanticen ese tema de la continuidad. Pero lo otro es que no se piensa en estrategias adecuadas de comunicación de los proyectos, por lo cual los gobernantes no ven en los proyectos réditos que podríamos estar nosotros como técnicos propiciando a lo largo del ciclo de los proyectos. Eso sería un poco el planteamiento. Sé que no es un tema fácil, pero es una buena forma de empezar a abordar esta situación. Bueno, desde Quito, y hemos estado hablando de Quito el día de ayer también, preguntan, en la jerarquización de la infraestructura, ¿cuál debe ser esta? La jerarquización de la infraestructura debe obedecer a las necesidades de la población. Nuevamente, lo importante en cualquier planteamiento es que a través del sistema de movilidad debemos garantizar los movimientos de pasajeros y de carga. De tal manera que la jerarquización debe obedecer a las necesidades de quienes tienen que desplazarse. Es decir, si yo voy a ubicar una vía principal en la ciudad, es porque esa vía conecta mi estructura socioeconómica y espacial con efectivamente con quien debe usarla a través de mi sistema de movilidad. Entonces, seguramente pongo una vía principal que conecta los principales centros financieros, los principales centros de servicios, etcétera. Pero pues no vas a poner una gran vía en una zona local donde los desplazamientos son netamente residenciales. Seguramente la gente tiene que ir al supermercado, lo puede hacer caminando, etcétera, etcétera. Ahora, cada vez más hay que propender porque el ordenamiento urbano acerque cada vez más los bienes y servicios a la ciudadanía. Pero esa jerarquización dependerá, para responder la pregunta, de las necesidades de orígenes y destino de quienes tienen que hacerlo, tanto pasajeros como el transporte de mercancías. Bien, hay una pregunta muy complicada que dice, ¿cómo implementar un sistema de transporte integrado en una ciudad media,
sin recursos suficientes para implementar infraestructura adecuada como los BRTs. Bueno, digamos, ese es el último tema que se menciona, que es el tema de los BRTs. Creo que tenemos que pensar que no son necesariamente la solución, seguramente son la solución para ciudades que tienen unas altas demandas de transporte, pero incluso hay una reciente experiencia en la Ciudad de México, en el centro histórico, que muestra cómo es posible dar otras soluciones de transporte que no requieren grandes inversiones de infraestructura. Entonces, podríamos pensar que en una ciudad media se puede hacer, por ejemplo, una reorganización de rutas, lo que implica revisar qué es la oferta de transporte público que estamos dando, revisar si hay superposición de rutas, si efectivamente los servicios que están prestando atienden la demanda de pasajeros, revisar las vialidades disponibles, ajustar los servicios a esas vialidades, hacer un sistema de paraderos en la vía que garantice que esos servicios que estoy ofreciendo paren en sitios puntuales y, digamos, para no entrar en mayores inversiones, hacer algunos sistemas de control que no necesariamente tienen que ser tecnológicos, sino que podrían llegar a ser a través de factor humano que pueda hacer esos controles. Y adicionalmente a ese tema, sí vale la pena que como requisito para lograr una integración del transporte público en ciudades medias se empiece a pensar en cómo se logra un recaudo unificado por venta de pasajes. Porque el tema financiero es muy importante para cualquier implantación de este tipo de sistemas. Si nosotros tenemos claro dónde están los ingresos y gastos del sistema, podemos ver cómo los recursos no solo me cubren la operación, sino seguramente me podrían ayudar a dar otros elementos. Pero pues cuando el recaudo está absolutamente disperso y cada dueño de bus o cada conductor recibe el pago por pasajes, le da una parte al dueño del vehículo o al dueño de la concesión, él se queda con una parte y luego hay otra que no es muy clara para dónde se va, pues sin duda las finanzas del sistema no están muy claras. De tal manera que, aparte de poder avanzar en infraestructura livianas, en soluciones que pueden no requerir tanta inversión, lo que sí se debe pensar es cada vez más cómo se logra que los sistemas sean de recaudo unificado, ojalá a través del uso de tecnología. Bien, alguien más pregunta, ¿cómo hacemos para que el auto privado no se aleje de la planificación y gestión, aparte de la política? Desde los técnicos, ¿cómo pueden hacer para formarse con estos nuevos conceptos? Bueno, lo importante es un poco empezar a apropiar dentro de nuestros territorios el tema de la sostenibilidad. Y la sostenibilidad está asociada a hacer cada vez más ciudades vivibles. Y no son ciudades vivibles aquellas que se mueven únicamente en vehículos privados. Por eso tenemos que empezar a vender y a posicionar dentro de nuestros territorios y regiones este concepto de la movilidad sustentable, donde el transporte público cobra un valor muy importante porque puede facilitar los desplazamientos de las personas y si se ofrece un transporte público de calidad, eso nos implica que podamos propiciar un cambio de modo también, que mucha gente decida dejar su vehículo en su casa y usar el transporte público. Hoy en algunas ciudades donde se han puesto sistemas de transporte público modernos, mucho más organizados, se ha logrado tener datos de que hasta el 20% de la gente que usa el sistema de transporte público dejó el vehículo en su casa. Y lo otro es promover también infraestructuras que hagan que la gente pueda usar modos alternativos como caminar o usar la bici. Esto, por supuesto, es fácil vender cuando se tiene que la solución va dedicada a una persona que habita en el territorio y que requiere mejores condiciones de habitabilidad, requiere mejores condiciones de aire, requiere mejores espacios públicos, etc. De manera que yo pensaría que es un poco empezar a posicionar este concepto de la movilidad urbana sustentable centrada en el ciudadano, en quien usa el sistema y habita el territorio. Voy a leer dos preguntas que pueden estar relacionadas. ¿Cómo hacer las instituciones fuertes para tener una política horizontal en todas las acciones para la ciudad y no recaiga en una sola institución con todas las carencias y burocracias que esto presenta? Y la otra pregunta es, ¿cómo debe ser un consejo ciudadano que logre estos objetivos? Un poco a lo mejor vinculado al fortalecimiento institucional.
Sí, en realidad cuando hablamos hoy de fortalecimiento institucional, estamos trascendiendo a un concepto que es el concepto de gobernanza urbana, donde lo que estamos haciendo es tratar de vincular al sector público, al sector privado y a la participación de la sociedad. Pero, digamos, como primera medida es entender, para tener una institucionalidad fuerte desde lo público, es tener la claridad de lo que quiero gestionar desde lo público. Cuando yo tengo claro mi sistema de movilidad urbana y veo que tengo que hacer una jerarquización de la infraestructura de transporte y tengo que hacer una gestión de la infraestructura, pero fuera de eso, gestionar los servicios de transporte, pues tengo que pensar qué tipo de institución necesito. Por ejemplo, no es lógico que en una Secretaría de Gobernación esté la Dirección de Transporte Público. Eso no tiene ninguna lógica cuando la Dirección de Transporte Público debería estar en una Secretaría de Movilidad. Entonces, un poco ver cómo es la estructura de funcionamiento de las administraciones públicas y que se centre en el adecuado funcionamiento de los servicios que ofrece. Eso por una parte. No necesariamente tiene que ser una sola institución. Puede ser una institución que se dedique a la infraestructura, otra que se dedique a los servicios de movilidad, pero lo que sí tiene que haber es claros elementos de coordinación interinstitucional que estén debidamente normados y que permitan que haya una conversación entre las diferentes entidades, evitando los protagonismos. Yo me voy un poco a que las relaciones y el funcionamiento de las ciudades debe estar debidamente normada y hacer que se cumplan esas normas, porque es el otro tema que no juega. Pero lo otro es vincular al sector privado. El sector privado tiene gran importancia en esto de la institucionalidad. En la medida en que aporte con sus recursos a la construcción de ciudad, cada vez más va a tener voz y voto en las decisiones y en la fortaleza que pueda tener la institucionalidad y, por supuesto, la ciudadanía. Pero tenemos que tener ciudadanía formada para participar e informada. O sea, no se trata de hacer agrupaciones de ciudadanos que solamente se reúnen para presionar o descalificar las acciones del gobierno, sino que construyen conjuntamente dentro de este sistema de gobernanza urbana. Creo que debemos avanzar hacia este concepto de gobernanza urbana para lograr una mejor gestión de lo público. Hay 3 preguntas ligadas hacia el marco jurídico, las voy a leer las 3. ¿Se considera oportuno legislar el tema de movilidad urbana a nivel federal como parte de un código territorial federal o como una ley independiente, como ocurrirá en el caso del Distrito Federal? La segunda es, ¿cuál tendrá que ser el marco jurídico que garantice a la ciudadanía que los gobernantes en México realicen obras de verdadero beneficio social? ¿Y cuál sería el rol de la participación ciudadana para vigilar que esto suceda apropiadamente? Y la tercera es, la movilidad urbana está considerada como para darla como una norma dentro de las ciudades medias, zonas metropolitanas o ciudades-región. Y había otra pregunta que accidentalmente borré por ahí acerca de si era posible categorizar al peatón dentro de las normas urbanas para poder tener un poco más certeza en las políticas que se generan al respecto. Bueno, pues es una pregunta compleja, amplia, y en especial, pues si hablamos de México, por ejemplo, con la organización político-administrativa que tiene, pues legislar lo urbano y legislar la movilidad desde lo federal es un reto, pero creo que se podría un poco caminar en ese sentido para lograr que las entidades federativas tuvieran por lo menos unos elementos comunes para los sistemas de movilidad urbana y que ya en el marco de la competencia los estados desarrollen de manera independiente este tipo de cosas. Yo creo que debiera caminarse hacia allá. Se está haciendo un primer ejercicio de pensar en una ley general de seguridad vial que, aunque se tiene claro que hay unos temas de competencia estatal y local, pues sí es necesario pensar cómo esa ley general toca algunos aspectos que deberían unificarse a nivel nacional. Es un reto, pero creo que debería pensarse un poco en ese sentido y lograr que se coordinen los 3 niveles de gobierno para el caso mexicano, el federal, el estatal y el municipal o local, atendiendo a sus competencias básicamente. Es un reto, pero creo que debería hacerse porque eso permitiría que haya una mejor legislación de no solo de la movilidad urbana, sino de lo urbano desde normas federales que toquen todos los estados. Ahora, desde el marco jurídico para los temas para el tema
de los proyectos y de garantizar que los proyectos no sean el emblema del gobernante, lo que hay que hacer es, sin duda, y en mi concepto, fortalecer los sistemas de planeación. Fortalecer los sistemas de planeación, garantizando que esos sistemas de planeación obligan a los gobernantes a esto que es el tema de la continuidad. Cómo lograr que efectivamente los procesos de planeación urbana cumplan con unos procesos donde las iniciativas públicas son sometidas de manera seria al acompañamiento de la participación ciudadana y finalmente los documentos que se logran, esa concertación de lo público con los ciudadanos, se adoptan en normas que sean de obligatorio cumplimiento, por ejemplo, adoptadas por las asambleas de diputados o no sé, otro tipo de normativas que obliguen a los gobernantes a cumplir con esos proyectos que se han diseñado y a pensar de manera definitiva en que la ciudad debe desarrollarse con la suma de cosas, con construir sobre lo construido y no con que cada vez que llega alguien haga un pedacito de la ciudad para que quede ahí su nombre. Bueno, tenemos demasiadas preguntas y tenemos nada más 5 minutos. Una de ellas es, ¿cuál ha sido la experiencia en la implementación de la gestión de la movilidad en ciudades menores de 200,000 habitantes, las famosas ciudades pequeñas? ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, mira, hay una experiencia ahora en Colombia donde se cargó el transporte público. Primero, la categoría de sistemas integrados de transporte para grandes ciudades. Luego, hay una categoría de sistemas estratégicos de transporte que se está logrando allí es que se revise la forma como está funcionando, transformar científicos. Creo que se puede hacer y mucho más fácil hacer este tipo de adaptaciones en ciudades pequeñas. Creo que tienen menor complejidad y creo que la ciudadanía y los privados estarían más dispuestos a lograr que estos cambios se den sin tener grandes inversiones de infraestructura. Casi que es utilizando los elementos que se tienen en la ciudad con algunas mejoras no muy grandes, lograr organizar el sistema de transporte a través de normas y a través de estándares de servicio y a través de relacionamiento entre quien debe garantizar el servicio, que es el Estado, y quien lo ofrece, que son los privados. De tal manera que podríamos revisar qué está pasando un poco hoy con los sistemas estratégicos de transporte en Colombia, que están siendo diseñados para ciudades pequeñas, ciudades incluso menores que intermedias. Un poco también desde una perspectiva de una ciudad media pequeña, de Tepic, dicen, en las ciudades medias no hay datos, no están cuantificando datos, cómo y por dónde nos movemos en el día. ¿Cómo o dónde se puede gestionar un estudio de movilidad para desarrollar los proyectos adecuados a corto, mediano y largo plazo? Supongo entonces que, no sé si esta pregunta viene desde una autoridad local o a lo mejor desde de la sociedad civil organizada. Tendría que compartirles una diapositiva que usé ayer y ustedes me excusan ahora acá mientras la busco, porque creo que tenemos que avanzar en una cosa que he denominado la cultura de la planeación. Este tema de la cultura de la planeación es muy, muy importante porque eso de la cultura de la planeación nos lleva a que tengamos que pensar en que se articulen las decisiones, los proyectos y la realidad. Y eso solo puede ser posible si pensamos verdaderamente en el concepto de planeación. Y la planeación tiene que tener datos. Entonces, en la medida en que consolidemos nuestro concepto de planeación, así sea la ciudad más pequeña, pues tiene que tener sistemas de información que logren tener los datos básicos para saber dónde están ubicadas las problemáticas. Y esto no solo sucede en los sistemas de movilidad, sino en los demás sectores, en educación, en salud. Sin datos no podemos administrar ninguna ciudad
y los datos son la base de verdaderos procesos de planeación para lograr, como lo ven en la diapositiva, que se articulen las decisiones, que se articulen los proyectos y que esos proyectos coincidan con la realidad. Si no, lo que vamos a hacer es que decidimos proyectos que no son coincidentes con una realidad, y eso pasa muchas veces, y por eso es que los proyectos se vuelven el emblema del gobernante de turno, porque no hay una cultura, verdadera cultura de la planeación. Creo que esa sería mi respuesta un poco a esta inquietud. Y desgraciadamente esa es la última pregunta, aunque tenemos cerca de unas 30 preguntas en espera que con Fernando ya con paciencia esta semana, bueno, esta semana trataremos de contestar vía correo. ¿Qué opinión tienen sobre el taxi como transporte público individual? ¿Es factible otras alternativas para ciudades muy extensas donde el transporte público colectivo no llega a abarcar todo el territorio, o en zonas horarias donde el transporte colectivo no está activo? ¿Qué pasa con el transporte individual en este caso? Hay muchas preguntas acerca de taxis también. Claro, sin duda, ese es otro modo de transporte y es una necesidad. eh, Además, es una oferta de servicio para quien lo puede pagar. Y esto es importante también. Creo que los sistemas de movilidad deben ofrecer opciones para que la gente pueda movilizarse, pero lo que hay que hacer es que este tipo de sistemas, que hacen parte de esa complementariedad de los diferentes modos y de la intermodalidad, se presten en condiciones claras, que haya regulación y control sobre la prestación de estos sistemas de transporte, que, tengo que decirlo lamentablemente, la mayoría de las ciudades se han convertido en una mafia, cuando en realidad son una muy excelente opción para lograr que quien lo pueda pagar tenga un mejor tiempo de desplazamiento y mayor comodidad. De tal manera que el taxi no es ningún enemigo, el taxi es un complemento del sistema de movilidad y hace parte de la intermodalidad. Debe ser usado racionalmente y debe ser regulado y controlado. Bueno, pues agradecemos a todos, ya se nos terminó el tiempo. Decirles que esta sesión se grabó y la vamos a subir a la página de la red de ciudades, donde está la información de los seminarios, y la vamos a difundir igual por redes. Les agradecemos todos sus comentarios, igual al correo de seminarios@enbarmexico.org, donde queremos saber qué es lo que cuáles son los temas que quisieran oír acerca de nosotros para poder organizar los temas de los seminarios siguientes. Ya tenemos una agenda para este año, pero por supuesto queremos fortalecer las necesidades de capacitación que se tengan en todas las ciudades. Gracias también a todos los que se conectaron de fuera de la Ciudad de México. Esto realmente es el uso de la tecnología virtual. Ahorita, en este momento, Fernando está en Chihuahua, nosotros en México, y hubo personas de Quito, de Argentina, de Ecuador, de México, de muchas ciudades, sobre todo ciudades medias, ciudades chicas. Gracias por todos sus comentarios y no duden en enviarnos cosas. Agradecerle a Fernando por su excelente colaboración, como siempre, y bueno, muchas gracias y seguimos en contacto. A usted gracias, y ojalá que haya sido de utilidad esta reflexión, esta conversación sobre el tema. Gracias.